muy buenas tardes, bienvenidos señoras y señores, vamos llegando ya al final de la semana, empezamos la explanada de este jueves y además lo hacemos con muchas ganas y echábamos de menos ya hablar de literatura. Si algo nos hemos propuesto durante esta temporada es todas las semanas poder llevarles alguna recomendación, algún libro para que puedan entretenerse, para que puedan sumergirse en las historias que van naciendo de los escritores de este país. Y hoy precisamente tenemos a alguien que se estrena en esto y era de las pocas cosas que le faltaba por estrenarse, porque él es historiador, es político y también ha hecho sus pinitos en el periodismo, vamos, un pack completo. Jaime de los Santos, muy buenas tardes, bienvenido a la explanada. Buenas tardes, ¿cómo estás? Pero si no me equivoco, es que cuando te he escuchado digo, esta voz me suena de radio incluso. Bueno, fue mi primer trabajo. Cuando acabé Historia del Arte estuve trabajando en Cadena SER 2 años y la verdad es que es una experiencia de las más bonitas que había vivido hasta saber lo que es poder escribir una novela. Iba a decir, te lo digo, y lo de escribir de una novela, ¿cómo surge? Bueno, para aquellos que no lo sepan, acaba de sacar Si te digo lo que hago, lo que hice, es una maravillosa novela donde hace un repaso por esa España de los años 40, pues con una historia feminista y femenina. Efectivamente, bueno, la historia surge primero porque desde Planeta me hacen una oferta, me dicen que mis columnas semanales en El Confidencial se les quedan pequeñas y que me atreva con una historia más larga. La década de los 40 la había estudiado mucho mientras que estudiaba la carrera y creo que todavía es necesario recordar primero toda la situación por la que atravesaron las mujeres en aquella España de posguerra, de la dictadura, y recordar desde el hoy que todavía hay territorios que conquistar en muchos aspectos, pero sobre todo en los que se refieren a la conquista de las mujeres de todos los espacios y en todos los planos. Marcó a toda una generación, ¿no? Esta época, tanto de lo que fue la guerra civil como la posterior etapa de la transición, y lo seguimos viviendo. ¿Tú crees que esto nos ha lastrado? Sin duda, yo creo que atraviesa no solo a una generación, a muchas que son coetáneas a toda aquella realidad de hambre, de enfermedad, de dolor, de miedo. Y yo me atrevería a decir que también a nosotros, porque de alguna manera y muchas veces sin darse cuenta, nuestros mayores nos han inoculado alguna de aquellas realidades, especialmente lo que tiene que ver con el pecado, con el miedo. Es verdad que cada vez estamos, y gracias a la democracia, más alejados de aquello, pero las dictaduras de todo signo lo que intentan es a través de la educación perpetuarse, y una educación que dura 40 años cuesta un poco zafarse completamente de ella. Aún así, tu personaje principal, Elvira, sí que es una mujer que pese a que vive todo esto de la guerra y la posterior etapa de la dictadura franquista, sí que tiene un pensamiento bastante crítico en cosas tan clave como es la Iglesia, e incluso en poder avanzar entendiendo a sus propias hijas. Tratas temas tan importantes como los que son hoy día el colectivo LGTBI, esa libertad por querer a quien quiere, y ella hace ese esfuerzo por entender, pese a que al principio puede tener ese lastre que decíamos, ¿no? Ese miedo. Ella cree en Dios como no puede ser de otra manera. Ella lo que tiene es, más que reflexiones negativas, ella es consecuencia de una educación religiosa que la ha arrinconado, que la ha prohibido sentir. Y sus hijas son, además de ventanas abiertas a la realidad, motivo de luz en su vida, también las que la van a obligar a entender las cosas de otra manera, especialmente Adela, su hija cuarta, que un día le dice: mamá, amo a Virginia. En ese momento es cuando la protagonista, Elvira, se da cuenta que hay algo en ella que hace que rechace a esa hija y a la vez que se rechace a sí misma por no ser capaz de amarla como debiera. Bueno, es la historia de muchísimas mujeres, muchísimas madres, muchísimas abuelas que, insisto, nacieron y fueron educadas durante el franquismo, pero también de muchos hombres, porque ese machismo que atraviesa toda esa España es también consecuencia de una educación en muchos casos errada.
Claro, también habla sobre la violencia machista, sobre esa perpetuación que hubo durante mucho tiempo y la normalización, porque antes cuando un hombre le quitaba la vida a una mujer, surgía eso de, bueno, pues algo habrá hecho ella, no se le echaba la culpa al hombre, vamos, ni se pensaba en la mayoría de ocasiones. Es lamentable, ¿no? Escuchar e incluso leer en medios de comunicación de la época justificaciones que llevaban a intentar entender los repugnantes asesinatos machistas y frases hechas como tú decías, el algo habrá hecho, o lo que se le decía a las mujeres víctimas de esa violencia. Aguanta, el famoso aguanta. Por eso también quería que fuese uno de los temas importantes de esta historia, la violencia machista. No podemos olvidar que desde el 1 de enero de 2003, fecha en la que empiezan a contabilizarse las víctimas de la violencia machista, en España han muerto a manos de sus parejas y sus exparejas 1.128 mujeres. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos mucho mejor, faltaría que entonces, pero que todavía quedan cosas por hacer y que nadie puede negar que existe una violencia que padecen las mujeres por el simple hecho de serlo. ¿Cómo definirías en una frase cortita cómo es Elvira? Wow, Elvira es desde luego producto de su época, fuerte y sobre todo una persona que, como no la han enseñado a querer, permanentemente está necesitando que la amen. La falta de amor era algo característico quizás de esos años turbios en blanco y negro que vivimos en la España de los 40. Bueno, yo siempre digo que no solo la de los 40 y la de los 50 y la de los 60, que además eran mucho más negros que blancos, y sin duda hay recomendaciones a las jóvenes, casaderas o no casaderas, para que tengan una educación sentimental prácticamente castrada, para que sus emociones sean trasladadas en forma muy, muy, muy ligera. Yo me atrevería a decir incluso que hay por parte de la dictadura una búsqueda de acabar con los sentimientos, de acabar con las emociones, para así tener mucho más controlado, sobre todo a través del miedo, a todo un pueblo, a todo un país. Hemos normalizado, no sé, te voy a compartir esta reflexión, no sé si la compartes conmigo, quizás hemos normalizado ahora del decir te quiero, y para la gente de hace 2 generaciones era mucho más complicado. Yo, por ejemplo, mi abuela cuesta mucho que diga te quiero. No, sin duda es una de las conquistas, yo creo que de la democracia, ¿no? Esto que decía Flaubert de la educación sentimental y a la que ahora estamos todos muy acostumbrados. Hablamos de inteligencia emocional, de sororidad, de todas estas palabras que ahora nos parece que son casi obligaciones, casi no, obligaciones, y que hace poco formaban parte de un ideario absolutamente ajeno, ¿no? A una sociedad que, insisto, en lo que estaba era en el miedo permanente a casi todo. Tenemos que agradecerle mucho a todas esas mujeres y a todos esos hombres que han hecho ese viaje extraordinario desde aquella España a esta. Yo me canso de repetir que quienes hoy, desde según qué lugares políticos, critican la gran construcción colectiva que supuso la transición, se equivocan, porque a esa realidad le debemos este país que hoy tenemos, que seguro que es mejorable en infinidad de materias, pero que es una democracia madura, ejemplar, en la que tenemos nuestros derechos asegurados y un sistema asistencial que nos permite vivir como vivimos en una de las democracias mejores del planeta. Además, una de las particularidades que tiene nuestra democracia es que nació de la unión de todas las fuerzas que habían estado implicadas también en la dictadura y de los que querían seguir avanzando. Yo creo que esto es una de las cosas positivas. ¿Crees en la memoria histórica? ¿Debemos seguir mirando hacia atrás o hay que seguir avanzando? Bueno, la memoria histórica es imprescindible, pero ojo, la memoria colectiva, no la memoria individual de unos cuantos que con revanchismo pretenden reescribir la historia y además casi siempre sin entender cuál es el contexto. Por irnos más lejos, ahora todas las batallas que surgen en contra de hitos históricos de hace 500 años y que no lo hacen con el contexto real de aquella vida, se confunden. Insisto, tenemos que pensar de dónde venimos, quiénes somos,
para no repetir en el futuro errores, ¿no? que nos han lastrado en épocas anteriores, pero que la memoria histórica no se convierta nunca en batalla y sobre todo en muchos casos fórmulas para, bueno, para seguir confundiendo a la ciudadanía. Por supuesto que hay que recordar, esta novela es una novela de memoria, pero intenta hacer una historia de todos, una novela de memoria colectiva, que Claro. yo creo que es lo que realmente importa. Claro, es que en la novela hay quien eran monárquicos, que al llegar a la dictadura se ven descolocados, hay personas afines al régimen, hay personas que están completamente en contra. Quieres hacer también, ¿no?, una representación de todo y cómo conviven entre ellos, porque al final convivían todos en una misma sociedad. Totalmente, es ese puzzle en el que cada uno representa una pieza, piezas que más o menos se unen de forma más fácil, pero que conforman aquella España y mucho más la España que somos hoy. Esa transición de la que hablamos es gracias a las cesiones que hacen todos, desde todas las ideologías, para construir. Yo es que creo que todo lo que no sea sumar y construir es un grave error y además con una mirada, insisto, objetiva, sin intentar 40, 50, 60, 80 años después ajusticiar a nadie. Ya se hizo ese trabajo, fue ejemplar y ahora lo que tenemos es que seguir construyendo democracia. Y en eso la cultura es imprescindible. Yo siempre digo que además política y literatura, política y cultura tienen algo que es muy parecido, que va de la mano. Y es que ambas realidades, ambos artes, están hechos para cambiar las cosas, para mejorar el mundo. Ostras, yo te tengo que decir que leyendo el libro, la pobre Elvira tiene una vida trágica, es un drama tras otro. ¿En qué momento decidiste escribir una historia tan dramática? Bueno, es que aquella España es así. En aquella España, 1 de cada 3 mujeres en la ciudad de Madrid tenían que prostituirse para poder comer. El tifus hace que miles y miles y miles de personas mueran. Hay una esperanza de vida que no supera los 36 años. La salubridad es absolutamente un casi utopía. Claro, es que desde nuestro hoy absolutamente maravilloso nos cuesta incluso pensar por todo aquello que pasaron las generaciones que nos han precedido. Y bueno, y más cuando eras mujer, que en los años 40, 50, 60 no podías abrir una cuenta corriente sin la firma de tu marido, padre, hermano o hijo, ni por supuesto viajar al extranjero. Es que vivimos de donde venimos y yo creo que también es importante volver a darle luz para sobre todo homenajear a todas esas personas que han hecho posible que tú y yo, que hemos nacido en democracia, podamos disfrutar del mundo que disfrutamos. Quiero matizar, dramática, pero novela que engancha, que ha quedado ahí en el aire, no, que engancha. Por cierto... Bueno, a mí el drama me engancha, entonces... Por eso, que a lo mejor alguien decía, joder, pues si es dramática no la quiero leer. No, es de esas que la empiezan a leer y quieres saber toda la historia y por dónde va a seguir su vida, qué le va a pasar a Elvira. Dicho esto, me gustaría también conocer qué parte de realidad hay en esta historia. ¿Has hablado con gente? ¿Hay alguien cercano a ti reflejado en esta novela? ¿Hay alguna historia de estas que realmente pasó? ¿Una Elvira en la vida real? Bueno, casi todo pasó. Elvira no existe. He profundizado mucho en archivos, he leído mucho medio de comunicación escrito de la época, he visto mucho cine. Cuando acabé la carrera me especialicé, o mejor dicho, profundicé en la realidad de la década de los 40 y esta es la verdad que en el fondo asoló a muchas mujeres, especialmente en grandes ciudades, en las que además era en según qué casos más difícil el día a día porque no tenían un huerto, un río o un mar que pudiera ofrecer alimentos. Hay espacios como Madrid que además tenían, especialmente durante los primeros años de posguerra, la dificultad sobrevenida de una falta de abastecimiento de materias primas básicas en la alimentación que lo hacen todo muchísimo más negro y además por cercanía al Pardo, los tentáculos del dictador eran más opresivos, si cabe. Elvira no existe, pero en Elvira hay muchas cosas de muchas mujeres y en algunos aspectos hay muchas cosas que tienen que ver conmigo, como es en ella y en mí esa
esa ventana permanente abierta a la cultura como salvación, como espacio para encontrarte contigo y sobre todo desde ahí ser feliz, porque al final la felicidad se entrena y en mi caso, y creo que en el de casi todos, la cultura aporta felicidad. Totalmente, ¿no? Vamos, y más después de la pandemia, yo creo que se le ha dado más importancia aún a lo que tiene la cultura y lo que nos aporta. Pues estábamos encerrados y bueno, pues la música, el cine, todo nos hacía vivir una realidad y evadirnos también un poco de lo que estábamos viviendo. Me gustaría ya por último, llegando a este tramo final de la entrevista, es tu primer libro, pero ¿es el primero de muchos? Bueno, yo espero que sea el primero de algunos, como poco, porque la verdad es que escribir es maravilloso. Yo había escrito algunos textos universitarios, había colaborado con textos en catálogos expositivos y bueno, es verdad que la columna semanal te da cierta cercanía con el hecho de sentarte a escribir, pero claro, no son lo mismo 1000 palabras que 100.000 y es todo un reto y es un viaje extraordinario. La verdad es que te aseguro que si puedo y si me dejan, escribiré todos los que tenga tiempo. Vienes del mundo de la política, que recibir un halago es bastante complicado, sobre todo en los tiempos que corren. ¿Has recibido algún mensajito de estos que hayas dicho, ostras, pues de esta persona no me lo esperaba? Bueno, te voy a ser sincero, he recibido muchos y me los esperaba de casi todos, porque yo siempre digo que la política, y yo además me esfuerzo mucho en eso, es el entenderse con el que no piensa igual que tú, y tengo la gran suerte de tener muy buenos amigos en partidos políticos muy diferentes, desde los que he recibido mucho cariño. El día de la presentación en Madrid, pues tuve la suerte de tener sentado desde a Mariano Rajoy y Ángel Gabilondo, al subsecretario del Ministerio de Cultura y a la portavoz del Partido Popular en el Congreso. Es decir, de todas las siglas y de todos los aspectos ideológicos. Yo creo que eso también es lo que tiene la cultura, que nos une a todos y que, como tú decías, en la pandemia además nos ofreció esperanza. ¿A quién le regalarías tú este libro? Y que sepas que no se lo ha leído, pues si se lo ha leído ya es trampa. ¿A quién se lo regalaría? Es bastante complicado, porque no todos los políticos regalan libros. A mí se me viene alguno a la cabeza que además le regaló creo que al rey un ejemplar de Juego de Tronos. Venga, pues te voy a decir, yo se lo regalaría a la reina Mira. Leticia. Seguro que le gustaría, ¿eh? Seguro, a la que tengo en gran respeto, estima y cariño, que es una lectora avezadísima y que además yo creo que la historia de las mujeres la preocupa mucho y si te digo que lo hice, bueno, encontraría reflexiones diferentes y sobre todo mucha emoción porque está escrita en primera persona precisamente para hablar desde las tripas. Claro, ¿cómo surge eso de empezar a escribir en primera persona? Porque podrías haber elegido otra voz, pero decidiste que fuera esa. Bueno, la tercera persona está muy bien, es la omnipotente y omnipresente voz, pero yo creo que carece de en muchos casos, verdadera emoción. Y aquí lo importante era que el lector sintiera con Elvira la desgracia que supone nacer en un mundo injusto en el que no hay libertades. Y con la primera persona es mucho más, al menos es mi opinión, y también como lector es mucho más eficiente ese traslado de emociones. Pues muchísimas gracias, Jaime. Con esto nos vamos a quedar recomendando, ya sabes, todo el mundo que nos haya visto, seguro que ya tienen ganas de leerlo, alguno ya lo habrá hecho. Si te digo que lo hice de Jaime de los Santos, su primera novela, la primera hice de algunas, esperemos. Y oye, si alguna vez sacas otro libro, espero que vengas a contarlo aquí a la Explanada y que nos digas que Leticia leyó este. Yo estoy seguro que si la reina no lo ha leído todavía, lo acabará leyendo. Perfecto. Bueno, es el mejor lema que puede tener esta campaña para el libro. Muchísimas gracias, Jaime. Gracias a ti y tener buena tarde. Igualmente. Nosotros vamos a seguir en la Explanada. No se crean que aquí acaba la entrevista, pero nos vamos a ir a publicidad y enseguida estamos de vuelta, porque hoy tenemos un programa de esos intensos que nos gustan para acabar esta penúltima semana de enero.